Buenos días, bienvenida a toda la audiencia que nos está acompañando en este webinar. Bueno, en primer lugar voy a presentarme para que me conozcáis. Yo soy Cristina Saura, directora de Recursos Humanos de Plasbel y bueno, pertenezco a la Asociación Nacional de Directores de Recursos Humanos desde hace tiempo y colaboro de forma activa con esta asociación a través de la comunidad de salud y bienestar. Bueno, veo que son muchos ya los compañeros y amigos que están conectados, así que de verdad os damos las gracias por compartir con nosotros esta jornada. Deseo de verdad que estéis bien, que os encontréis bien de salud, tanto vosotros como vuestras familias. Me gustaría de verdad empezar con un mensaje de ánimo, un mensaje optimista para todos, porque, bueno, en primer lugar parece que hemos pasado la peor parte, estamos empezando a gestionar esta situación de mejor forma y además los datos de evolución de la pandemia son más alentadores, por supuesto, que los que teníamos desde el principio. Así que creo que hay que poner el foco en que nos vamos a llevar un gran aprendizaje en esta situación que nos ha tocado vivir a todos. Y además, todos los días vemos gestos de tremenda solidaridad y mucha generosidad por parte de muchos. Así que yo quiero poner el foco ahí. Bueno, empezamos ya. A ver, con este webinar pretendemos que los ponentes que hoy nos acompañan, y ahora pasaré a presentaros, puedan compartir con nosotros sus experiencias y ofrezcan también sus perspectivas, siempre provocando una reflexión sobre cómo desarrollar en las personas las competencias y habilidades necesarias para que se adapten de una forma más eficaz y más ágil a esta nueva realidad. Y, ¿por qué no?, salir reforzadas de esta situación. Pero deciros que nos vamos a centrar sobre todo en la salud emocional y en la capacidad de resiliencia. ¿Y por qué estas dos competencias? Bueno, porque estas competencias destacan del resto porque son la clave de éxito tanto en momentos de crecimiento como también de crisis económica. Bueno, pues nada, ya paso a presentaros, si os parece, a los ponentes. En primer lugar, quiero presentaros a Gonzalo Martínez Coco. Él lidera la práctica de Global Benefits y es director del área de beneficios y wellbeing de área de People de AON España. Anteriormente fue actuario senior y especialista contable en compromisos post-empleo y otros beneficios a largo plazo para empleados. Es licenciado en Ciencias Económicas y Ciencias Actuariales. Bienvenido, Gonzalo. También nos acompaña María Jesús Álava. En la actualidad, ella es presidenta de Apertia Consulting. También dirige el Centro de Psicología Álava Reyes. Desde Apertia han puesto en marcha el proyecto La Felicidad Productiva, que está teniendo un profundo impacto en las organizaciones. Autora de libros como La inutilidad del sufrimiento o Trabajar sin sufrir. Es colaboradora habitual de diversos medios de comunicación en prensa, radio y televisión. Elegida una de las top 100 mujeres líderes en España en 2012 y 2017. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Experta en psicoterapia por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos. Bienvenida también, María Jesús. Gracias. Por último, presentaros a Susana Lastras. Ella es directora médica de los servicios médicos de Heineken en España, médico especialista en medicina del trabajo, coordinadora de programas de salud en Wellbeing. Deciros que Susana ha desarrollado varios programas en la empresa para promocionar la salud entre la plantilla. Algunos de esos programas han estado orientados a la prevención de riesgo cardiovascular, el envejecimiento, programas para ayudar a vencer el cáncer, así como otros muchos programas de vigilancia de la salud psicológica. Pues bienvenida, Susana. Buenos días, gracias. Bueno, concluidas las presentaciones, sí, es simplemente aportaros un poquito el formato que hemos pensado mejor para enfocar este webinar, con el objetivo de que esta jornada sea lo más práctica y lo más interactiva posible. Hemos elegido un formato de mesa coloquio. Empezaré con el planteamiento de una serie de preguntas a nuestros compañeros, ¿vale?, para que ellos aporten sus mejores prácticas en relación a esta temática elegida. Pero bueno, vosotros también vais a poder ir formulando las preguntas que consideréis adecuadas, oportunas
Y yo os pediría, por favor, que lo hagáis a través del chat de nuestra plataforma, ¿vale? Porque es el medio más adecuado. ¿Veis ahí el chat? Pues ahí podéis ir formulando las preguntas que me van llegando. Intentaremos responder a todas las que sean posibles, pero bueno, si por cuestión de tiempo no llegamos a todas, no os preocupéis que luego nos pondremos en contacto con vosotros para intentar resolverlas y poderlas atender. Bueno, paso la palabra a Gonzalo, para que termine esta introducción. Gonzalo, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Cristina. Y muchas gracias, María Jesús y Susana, por acompañar a ONI, a la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, en el día de hoy. Me gustaría simplemente explicar el porqué de este webinar, ¿no? Y la verdad es que como personas nosotros elegimos cómo reaccionamos, ¿no? Y cómo salgamos de todo esto dependerá de cómo lo afrontemos. Si no reflexionamos y no nos paramos a pensar, no seremos capaces de identificar todo lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido sobre nosotros mismos, pero también sobre el mundo que nos rodea. Durante este tiempo hemos convivido, hemos sufrido, hemos reído, hemos llorado, hemos trabajado mucho, hemos vivido como nunca antes en nuestra vida, con una incertidumbre sobre el futuro, sobre la semana y el día siguiente nunca vista. Y todo esto nos ha caído de golpe, ¿no? De una sola vez. Y pensar que esto no nos va a cambiar es negar la mayor, es no querer ver. Hemos aprendido que necesitamos crear hábitos para trabajar y también para aceptar lo que no nos gusta. Nos podemos enfadar, pero es lo que hay. Necesitamos volver a lo básico, a los fundamentos. Pero si algo hemos recuperado, si algo estamos recuperando, ¿no? Y por eso aún nos gusta hablar de New Better, es la humanidad. No éramos conscientes de lo emocionalmente retrasados que estábamos, ¿no? Pero aquí estamos y estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Las personas nos impactan, y siempre lo he dicho, por su calidad humana, no por su puesto, lo que ganan, su poder o su coche. Y hoy más que nunca lo hemos visto, ¿no? Durante estos días. Por lo tanto, estamos en un momento donde ser más humano es esencial para diferenciarse y una habilidad y condición imprescindible para aportar valor. Necesitamos que lo que hacemos tenga un sentido, un propósito, que es la clave que impulsa el cambio y la evolución personal, la creatividad y nos permite desarrollar todo nuestro potencial, ¿no? El trabajo se ha convertido ahora mismo en una parte esencial de nosotros, ganando significado como potenciador de nuestro propio ser y nuestra identidad, integrándose como un pilar más de nuestra vida personal y siendo además una extensión de los valores que como personas defendemos. Por todo ello, trabajar el bienestar en nuestras organizaciones yo creo que cobra más importancia que nunca para promover el aprendizaje y el pensamiento a largo plazo, la creatividad, la empatía y poner el foco sobre todo en las personas. Si incrementamos la resiliencia de nuestros empleados, seremos capaces de aumentar la resiliencia de nuestra empresa, de nuestro negocio. Por eso hemos querido reunirnos hoy aquí, ¿no? Y hablar de esta nueva realidad y de cómo nos afecta como personas y por ende cómo afecta a las empresas que están formadas por personas, ¿no? Así que simplemente daros la bienvenida y realmente esperamos que sea de vuestro interés. Así que, Cristina, te cedo la palabra, todo tuyo. Perfecto, Gonzalo, muchísimas gracias. Bueno, pues como os comentaba antes, empezamos a formular una serie de preguntas y empiezo con una pregunta que me parece que para dimensionar la posible situación a la que nos enfrentamos y creo que es un buen momento de comentar con vosotros, empezar con esas cifras, ¿no? Entonces, en las empresas ya las bajas de tipo psicológico, como estrés, depresión, ansiedad, la verdad es que ya suponían un 30% del total de bajas. Me gustaría que compartierais con nosotros vuestro punto de vista y qué pensáis si esa cifra se va a mover mucho después de la situación de COVID y cuál será el impacto del COVID en el absentismo en un futuro inmediato. Si te parece, María Jesús. Bueno, pues muy buenos días a todos. Encantada de estar aquí. Gracias, Cristina, Susana, Gonzalo, gracias a por habernos invitado. Lo primero que os tengo que decir es que soy psicóloga, pero soy una psicóloga muy práctica y razonable. Es decir, que a veces, Cristina, tú sabes que esto da un cierto miedo. Estoy muy acostumbrada a trabajar con ingenieros y economistas y eso nos hace ser muy pragmáticos e intentar medirlo todo. Efectivamente, como decías, ya la Organización Mundial de la Salud, antes del COVID, nos dijo que la principal causa de baja laboral en España van a ser los procesos de ansiedad y de estrés o depresión. Los estudios más recientes nos indican, hay un metaanálisis de 223 estudios sobre más de 29.400 personas, que el trabajo está en el origen, digamos, tanto de la felicidad como de la infelicidad. Hasta un 15% en nuestros procesos de felicidad, pero en sentido negativo hasta un 10% también en nuestro malestar. Sin embargo, un análisis más profundo, nosotros lo hemos realizado desde el año 2008, lo vamos actualizando todos los años y en este momento llevamos más de 15.000 personas, nos demuestra que, yo no sé si en España es que somos diferentes,
pero las cifras que nos salen son muy impactantes. Es decir, lo que vemos es que el trabajo está en el origen del 40% de nuestro malestar, de los problemas que causan sufrimiento a las personas. Y cuando ya lo miramos un poquito más despacio, lo que vemos es que el trabajo está en el origen del 40% de las situaciones de estrés, ansiedad y depresión. 40%. Y una de cada 4 parejas que se separan tiene su origen en problemas en el trabajo. Que el 70% de las adicciones de estimulantes, alcohol, incluso medicación, tiene su origen en el trabajo. Y que el 60% de las personas que se sienten mal tienen su origen en el trabajo. Luego, ya viendo en el trabajo, vemos fundamentalmente que la gente lo que lleva muy mal es la presión sobre objetivos, el exceso de tiempo y, digamos, el poco reconocimiento. Pero luego hablaremos un poco de cómo el miedo seguramente va a frenar ese incremento de bajas próximamente. Muy bien, María Jesús, muchas gracias. Susana, ¿nos puedes aportar tu punto de vista, por favor? Pues sí, efectivamente ya hablábamos de un 30% que no es un porcentaje bajo antes del COVID. Tenemos que recordar que bueno, los riesgos psicosociales, llamados así, bueno, antes los hemos tratado siempre como un riesgo emergente, un riesgo en el que empresas bueno, pues no han hecho mucho caso de ese aumento de la patología psicosocial, porque a lo mejor era no muy medible quizá, pero tenemos que tener en cuenta que ahora nos va a aumentar y nos va a aumentar mucho más. Y esto es porque el aislamiento o el confinamiento realmente no nos afecta igual a unas personas que otras. No nos afecta igual porque hay diferentes situaciones. Por ejemplo, personas que viven solas, pues que han estado vienen de su ciudad natal a trabajar a otro sitio y se encuentran solas, han estado solas durante todo el confinamiento. Esto puede producir un impacto en su salud mental. También aquellas personas que evidentemente tienen hijos, por ejemplo, yo ahora estoy conectada con vosotros, mi marido está en el salón, mi hijo está con la tablet, ¿no? Entonces, tenemos hijos de 5, 4, 3, que son bastante inmanejables en algunas situaciones, con las videollamadas del cole, que parecen que tienen más reuniones que nosotros, y esto también, al final, impacta. Impacta también estar 24 horas con una persona que convives con ella, con tu pareja, pero que evidentemente no tienes esa salud social, ¿no? Ese entorno que te hace un poco desconectar de tu casa y de tu ambiente de trabajo. Esto, por un lado, va a impactar seguro y va a aumentar mucho el absentismo respecto al punto de vista de salud mental. Y por otro lado, ya un punto más holístico, a nivel de lo que define la OMS como la definición de salud, que es ese equilibrio entre las 3 esferas de la salud física, psíquica y social, pues evidentemente el absentismo nos va a aumentar. En la salud física, claro, no hacemos ejercicio, comemos un poco de diversa forma, esto nos va a impactar, evidentemente, y también porque no conocemos las secuelas todavía del coronavirus. Sí que se está hablando de problemas neurológicos, de una rehabilitación de esas patologías pulmonares que está teniendo. Eso, evidentemente, nos va a subir. Desde el punto de vista mental, lo que ha hablado María Jesús, evidentemente todo esto impacta muchísimo y va increciendo, quiero decir, esto va a subir. Y por último también la salud social, esto relacionado con la salud mental. Nos han robado y nos han secuestrado esa salud social que tenemos, con lo cual también es una forma de crear unas situaciones a las que no estamos acostumbrados y esa pérdida o esa falta de adaptabilidad puede suponer un aumento en la salud mental y en las bajas de absentismo. Muy bien, muchas gracias, Susana. ¿Gonzalo? Sí, bueno, yo me voy a referir a un estudio del IES, ¿no? Del Institute for Employment Studies, que hizo en abril 2020, que decía que ya había 4 indicadores sobre cómo esta situación nos está afectando. Por un lado, problemas a nivel musculoesquelético, ¿no? Más de la mitad de los encuestados reportaron sufrir dolor de cuello, eso es más de la mitad, ¿no? De hombros y de espalda. Por otro lado, el segundo punto o indicador es que problemas del bienestar físico, ¿no? Ya un tercio de los encuestados reconocieron haber disminuido la actividad física, lógico, ¿no? E incrementado el consumo de alcohol, ¿no? Y tener una alimentación poco saludable. El tercer punto que se ha determinado también es que existen problemas con el sueño, el descanso y la desconexión, ¿no? Más de la mitad de los encuestados, más de la mitad reportaron problemas para dormir por el incremento de las preocupaciones, un aumento del sentimiento de fatiga y jornadas laborales que se alargan en el día, ¿no? Y en cuarto lugar, ¿vale? El cuarto indicador es problemas a nivel emocional, ¿no? Que ya hemos dicho, ¿no? Que es la mitad de la gente reconoció estar descontenta con la conciliación trabajo-vida personal, la mitad, y un tercio reportaron un sentimiento de aislamiento, de preocupación por perder el trabajo y preocupaciones relacionadas también con la salud de los seres queridos, ¿no? Entonces,
Estos 4 son algunos de los efectos que ya conocemos, que hay estudios y la gente reconoce, ¿no? Lo que tampoco tenemos muy claro todavía es cómo esto, y ya lo ha dicho Susana, ¿no? Cómo va a afectar a largo plazo y qué secuelas nos va a dejar, ¿no? Por eso sobre todo, el mensaje es creo que esperar no pasa por ser una opción, ¿no? Tenemos que enfrentarnos a esto de una manera u otra y hacerlo desde ya. Muy bien, Gonzalo. Perfecto. Bueno, quería plantear también a todos que, por otro lado, ¿consideráis que va a ser un sector o un perfil más propenso a este tipo de baja por las circunstancias que sean? Susana, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se van a empezar a ver perfiles más propensos, porque especialmente no creo que haya un perfil de por edad, ni por, que quizás sí, ¿no? Pero sobre todo va a ser aquellas personas que les ha impactado más o que los cambios han sido más drásticos en su entorno laboral. Es decir, aquellas personas que durante toda esta pandemia, desde el inicio, han mantenido quizá ese trabajo con medidas de prevención y con el distanciamiento y con todas las medidas, sí, pero que han mantenido esa continuidad en su trabajo, en su día a día, quizá les va a afectar bastante menos. Donde quizá van más a aumentar, seguramente donde más va a impactar, son aquellas personas que han pasado de una oficina, por ejemplo, un entorno en el que por la mañana tomas un café, tienes esa salud social, ese compañerismo, esos compañeros al lado, y que de repente estás en tu casa confinado sin esa posibilidad de salir al exterior y sin comunicarte, o que las videollamadas, o en fin, un poco esa falta de contacto físico, pues sí que esa gente va a estar más propensa y va a ser mucho más propensa. Esto lo tengo muy claro. Y que aquellas personas que han tenido un parón laboral en su vida durante todo este tiempo también se van a ver más afectadas, pero yo creo que esto es como que les va a motivar más. Aquellas personas que han estado paradas, en principio lo que van a hacer va a ser intentar salir con todas las ganas porque han estado mucho tiempo parados y necesitan volver a motivarse. Por tanto, yo creo que sí que hay unos perfiles y que se van a identificar bastante bien. Muy bien, Susana. Gonzalo. La verdad es que no lo sé, ¿no? O sea, no sé qué sector o qué sectores en concreto puede afectar más, ¿no? Todos somos diferentes y bueno, más o menos dependerá todo de muchos factores personales, ¿no? Lo que sí que sé es que estamos ante una crisis financiera precedida de una crisis sanitaria. Entonces, hay datos de la última, ¿no?, crisis financiera del año 2008, ¿no?, en el que el número de bajas o absentismo disminuyó en cierto modo, pero principalmente por el miedo, ¿no?, a perder el empleo. Eh, Ahora en la que vivimos, que está precedida de una crisis sanitaria, no, la verdad es que no lo tengo muy claro. No sé cómo va a funcionar el tema. Lo que sí tengo claro es que las empresas tienen que aplicar medidas en favor de la flexibilidad y eso va a ayudar a la empresa a adaptarse mejor a la nueva situación y realidad de sus personas. Quizás ahora mismo me preocupa más o me preocuparía más el presentismo, por ejemplo, que el absentismo, independientemente también del sector, pero el presentismo me preocupa bastante. Bien, Gonzalo. María Jesús, ¿algo más que aportar en relación sector, perfil que creas que puede tener más probabilidad? Muy de acuerdo con lo que nos comentaba tanto Susana como Gonzalo. Por nuestra parte, lo que hemos visto es que efectivamente va a haber una diferencia entre las personas que ha habido un parón y las personas que han estado trabajando permanentemente, pero a nivel de perfil sí que vemos claramente que el perfil de los mandos intermedios, que siempre ha estado ahí como muy estrujado, va a ser crítico. Y lo hemos medido y vemos que ellos van a tener por lo menos un 10% más de vulnerabilidad. También hemos medido por tamaño de las empresas y lo que hemos visto es que las empresas que van de 100 a 1000 empleados van a tener más vulnerabilidad que las que van de 0 a 100, que van a estar muy implicados, o más de 10.000. Y por sectores, lo que hemos visto es que las personas que trabajan en atención al público probablemente van a ser las que están más vulnerables porque siempre se han sentido un poco peor, y las personas que trabajan en el sector público, tanto en la administración central como autonómica y local. Y luego, como agentes más tóxicos, diríamos el mal liderazgo y las malas relaciones interpersonales. Muy bien, María Jesús. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Vamos metiéndonos en el asunto. A ver, ¿qué pensáis que van a ser los principales impactos del COVID-19 que va a tener sobre la salud y el bienestar de las personas? Gonzalo, ¿te parece empezar? Vale. Sí, bueno, a ver, esta situación, bajo nuestro punto de vista, afecta a todos los pilares que conforman el bienestar, ¿no? Por un lado, el bienestar físico, ya lo hemos dicho, ¿no? Dolores musculoesqueléticos, mala alimentación, poca actividad. El bienestar emocional,
que ya hemos comentado también, y que por nombrar algunos ejemplos tenemos pues la ansiedad ante un posible contagio, la soledad, la falta de conexión y de desconexión, la intensificación de las adicciones, ¿no? Al alcohol, a las drogas, pero también al trabajo y a la tecnología, ¿no? Como adicciones, la inseguridad, el miedo ante el futuro, ante la perspectiva de perder mi trabajo, el insomnio, la exposición prolongada a noticias negativas, la depresión, el crecimiento de fobias. Bueno, y podría seguir y seguir, ¿no? Pero afecta bastante también al bienestar emocional. Por eso hoy, ¿no? Estamos hablando de ello. Y también afecta al bienestar social bueno, Susana también lo ha comentado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo nos relacionamos ahora, con compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia, ni que decir tiene el impacto que tiene en las personas además que sufren, ¿no? De violencia doméstica, violencia de género, no solo física, sino también psicológica, ¿no? Y también es importante la pérdida de rol social por la pérdida del empleo. Lo cual me lleva también a hablar del siguiente pilar de bienestar, el financiero, 4, ¿no? O sea, ERTES, despidos, cierre de negocios, la necesidad de acudir a solicitar ayuda y comida a organizaciones de caridad. eh, Aunque también, por otro lado, ¿no? Quien tiene una mejor situación financiera, pues también ha visto recortados sus gastos relacionados con el ocio y el consumo, un poco más de ahorro, ¿no? Y por último, y el quinto pilar que afecta del bienestar es el bienestar profesional, ¿no? Y todo lo relacionado con teletrabajo, con cómo se trabaja, con cómo se gestionan los equipos, con cómo desarrollo la formación de los equipos. Digamos que al final la situación afecta a todos los aspectos del bienestar de las personas, a su cuerpo, a su mente, a sus relaciones, a sus finanzas y a su vertiente también intelectual y emocional. Muy bien. María Jesús, ¿tienes algo que aportar? Pues totalmente de acuerdo con lo que nos comentaba Gonzalo, pero se acaba de terminar un estudio justo la semana pasada donde se han revisado 24 estudios que abordan los problemas y los efectos psicológicos del confinamiento. Y los datos, algunos los ha adelantado ya Gonzalo, son muy claros. Es decir, lo que se ha visto es que hay un mayor distrés psicológico, ese estrés negativo que es el que desgraciadamente va en contra de nuestra salud física y emocional. Hay un aumento exponencial de los casos de depresión, lo cual también es muy lógico. Es decir, las personas que sean más vulnerables ante este tipo de situaciones es como un talón de Aquiles que automáticamente se desencadena. Se han incrementado los síntomas de estrés postraumático y yo aquí casi querría insistir mucho, porque esto es algo que quizá no le estamos dando mucha importancia y va a permanecer durante mucho tiempo. Es decir, por estrés postraumático no tenemos que pensar que solo afecta, por ejemplo, pues al personal sanitario, ¿no? O a los que han estado las fuerzas de seguridad, todos los que han estado como muy activos. No, es muy difícil que alguien en su entorno no haya tenido alguna persona, si no lo ha padecido en primera persona, pues que haya estado enferma y especialmente enferma, o incluso que haya tenido alguna muerte de algún familiar, con las situaciones tan difíciles en las que se han producido. Entonces, este estrés postraumático, estos miedos, va a ser algo que van a acompañar a la población durante muchísimo tiempo. Bueno, se han incrementado, lo comentaba un poquito también Gonzalo, los casos de insomnio, de irritabilidad y de humor bajo. El insomnio es muy importante porque recordemos que cuando nosotros dormimos no solamente descansamos físicamente, sino que bajamos los niveles de ansiedad. Y cuando tenemos ese insomnio significa que ya nos despertamos o nos levantamos con unos niveles que a la mínima nos vamos a enfadar por cualquier cosa. Bien, y ha habido un incremento muy importante de las emociones de miedo, nerviosismo, tristeza y culpa. Bueno, sobre todo lo que va a consistir y lo que va a hacer el COVID es que va a aumentar mucho la vulnerabilidad de los trabajadores, ¿no? Y estos efectos además vemos que se pueden mantener en el tiempo. Hay unos estudios de China que acaban de publicar que nos dicen que ellos, que llevan más tiempo mirándolo, esos efectos de incremento de trastornos de pánico, ansiedad y depresión permanecen al cabo ya de 5 o 6 meses. Pero bueno, quizá también esto lo que nos puede servir es para incrementar un poco las emociones positivas, ¿no? Desarrollar esa personalidad un poquito más resiliente, identificar muy bien esas emociones y saber que hay cosas que no podemos controlar, pero sí que podemos siempre saber reaccionar, ¿no? Saber reaccionar, tener una buena actitud y fomentar el apoyo, por ejemplo, de nuestros grupos fundamentales, es decir, familia, amigos, por supuesto nuestros compañeros de trabajo. Es decir, cuando la crisis ya haya pasado, habrá personas que hagan un profundo aprendizaje de esas reflexiones de lo que nos ha dado esta crisis. Sin duda es mucho lo que podemos aprender. Muy bien, María Jesús, muchas gracias. Bueno, yo creo que como se ha quedado bastante centrada esta pregunta, vamos a ir evolucionando porque tenemos muchas cosas que comentar. Entonces, Susana,
Me gustaría que nos comentaras cómo crees que va a afectar el teletrabajo a la salud mental de las personas y sobre todo que nos digas cómo afrontar las relaciones con los compañeros a la vuelta. ¿Cuál crees que es vuestro punto de vista o qué estáis viviendo vosotros en Heineken? Porque hay algunas preguntas que ya nos están llegando y veo una inquietud. Mariano Lorenzo nos preguntaba en relación a eso, ¿no? Un poco las relaciones con los compañeros a la vuelta después de este parón que estamos comentando, que es bastante dilatado en el tiempo. Entonces, Susana, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros en Heineken? Bueno, pues mira, ahora mismo, antes de la pandemia, solamente un 4,3% de las personas trabajaban más de la mitad de su tiempo en casa, según el Instituto Nacional de Estadística. Esto, bueno, ahora pues casi el 90% de la gente, 80% de la gente está teletrabajando, con lo cual, evidentemente, esto impacta. Y bueno, es verdad que hay una serie de ventajas, pero también hay una serie de inconvenientes, ¿no?, en el tema del teletrabajo. Entonces, es verdad que nos ahorramos tiempo, nos ahorramos costes de transporte y nos aporta quizá muchos beneficios, pero también hay muchas desventajas. Esto son todo ventajas, son todo inconvenientes. Aquí hay una mezcla y un equilibrio que hay que mantener y que saber. ¿Cómo se consigue trazar cuando se está teletrabajando esa línea entre tu vida personal y tu vida profesional, por ejemplo? ¿Cómo, si estás teletrabajando, puedes motivar a tus compañeros de trabajo? ¿Y cómo evitar esa sensación de estar solo, ¿no?, un poco respondiendo a lo que decía Mariano, sin compañeros de trabajo al lado, ¿no? Bueno, pues evidentemente los inconvenientes os los cuento. Primero, sobre todo, el aislamiento. No tener el contacto de tu gente al lado, bueno, pues de la oficina, de tomarte ese primer café que echamos de menos, ¿no? Que yo creo que el contacto físico es lo primero que se echa de menos, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar? Evidentemente nos cambia todo el paradigma con esta situación y es verdad que ahora tenemos las videollamadas. En Heineken, ¿qué es lo que hacemos? Pues en Heineken lo que hacemos es que todos los viernes, por ejemplo, cuando terminamos nuestra jornada laboral, nos conectamos todos los equipos y brindamos con una cerveza. Esto evidentemente parece una tontería, pero ya no es hablar de, oye, te estoy llamando porque tengo a lo largo de mi día una cosa urgente. No, es un tiempo para hablar de cómo te ha ido la semana, cómo estás, y terminamos siempre brindando y abriendo una cerveza, todos en la pantalla, para compartir ese momento. Eso creo que sí que puede mitigar ese efecto de aislamiento porque te sientes un poco en la misma situación en la que estás todos y además te estás viendo, con lo cual sabes cómo estamos todos, ¿no? Otro inconveniente, pues la sobrecarga de trabajo, evidente. La gente que está teletrabajando siente que tiene que trabajar más como para producir más por el hecho de estar en casa y también porque además asume tareas de las que no tiene tiempo disponible para realizarlas, ¿no? Esa sensación de tener que trabajar más para que no piensen que estoy en casa y que estoy rascándome la cabeza, ¿no? Bueno, esta sobrecarga además impacta directamente en nuestra salud mental porque nos puede crear un estrés, como antes también decía María Jesús y Gonzalo, y también nos puede llevar a un burnout, ¿vale? ¿Cómo se soluciona? Con rutinas, con horarios establecidos, saber un horario de inicio, un horario de fin, pero no solamente tener los horarios, sino también respetarlos, que es lo importante, ¿vale? También hacer pausas durante la jornada y, bueno, pues esos descansos que hacemos en nuestra oficina, también hacerlos fuera, ¿vale? Y mantener horarios de desayunos, de comidas, de meriendas, ¿vale? Otro inconveniente, la frustración. La frustración es el hecho de no tener a tus compañeros cerca, a gente que sabe que te puede solucionar en un momento determinado en la oficina, de oye, esto no sé hacerlo, échame una mano, ¿no? Todo parece como que hay algunos procesos que se ralentizan y eso que no salga adelante puede frustrar a la gente, ¿vale? Y también otra cosa que frustra a la gente es el estar en algunas reuniones o esa pérdida de información. Es decir, se supone que tú, antes cuando estás en la oficina, te puedes enterar de todo porque uno te lo cuenta. Oye, mira, acabo de salir de una reunión y me ha pasado esto y te lo comunica. Ahora en el mundo virtual, si no estás dentro de una videollamada, se puede perder información. Y esa pérdida de información hace que a veces te frustres como diciendo, si no tengo esa información o no me han invitado, no puedo responder, ¿no? El abandono, otro inconveniente, el famoso síndrome del pijama. El síndrome del pijama es pues aquel que te levantas por la mañana y que no activas tu modo laboral, porque te levantas y sigues con tu pijama puesto, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Evidentemente, la solución pasa por ese tiempo que te ahorras de desplazamiento, invertirlo en tu cuidado personal. Es decir, me voy a arreglar, a ver, evidentemente no me voy a poner unos tacones para estar por casa, o a lo mejor sí, pero un poco, ¿no? Vestirse como para estar presentable para una videollamada, por ejemplo. Eso es fundamental. El no tener el pijama puesto hace que desconectes un poco de tu vida personal con la laboral. Y ahora, bueno, también, evidentemente, hay muchas ventajas, ¿no? Una mayor autonomía, de tú decides tus horarios,
una mayor flexibilidad horaria también, porque si yo, por ejemplo, tengo que llevar a mi hijo al médico, pues a lo mejor en vez de conectarme a las 9 puedo conectar a las 10. Es decir, manejar eso para nosotros también es muy importante y sí que es verdad que es una ventaja. La libertad de movimiento, el saber que tú te puedes conectar en tu salón, en tu habitación, sin tener que estar en un sitio sentado durante 8 horas en tu oficina, eso es una ventaja muy importante. Esa libertad mentalmente nos hace muy positivos, ¿vale? Y por último, la conciliación. Evidentemente, esta pandemia nos ha mermado mucho esa conciliación, que es uno de los beneficios reales del teletrabajo, pero sin embargo, es verdad que bueno, en esta circunstancia, aunque esté mermado, sí que tenemos ese input de que la conciliación es mucho mejor cuando tú eres consciente y tú te organizas y planificas tu horario laboral conforme a lo que tú crees conveniente, ¿no? Siempre dejando pues, organizado todo tu trabajo. Entonces, en definitiva, nuestro comportamiento, nuestra familia, nuestras prioridades, nuestro día a día, pues puede influir en que bueno, el teletrabajo nos impacte de una forma positiva o negativa, pero si establecemos unas rutinas y sabemos y conocemos y nos adaptamos a la situación actual, seguramente sea mucho más beneficioso. Fenomenal, Susana, muchas gracias. Veo que también hay mucha inquietud porque nos están llegando, como decía, algunas otras preguntas en relación a qué medidas concretas se podrían aplicar en las empresas, ¿vale? ¿Qué acciones concretas se pueden desarrollar e implementar en las empresas para desarrollar todas estas competencias? María Jesús, ¿qué recomendaciones podríamos decir concretando en medidas para que las empresas puedan ir implementando? A ver, yo creo que las empresas tienen que tener muy claro que a partir de ahora que la situación ha cambiado, y además ha cambiado para siempre, tienen que surgir como 3 pilares que sean los que lleven un poco todos sus objetivos. Uno, la digitalización. Es decir, esto va a ser algo que va a ir creciendo y tienen que irlo trabajando siempre. Otro, la sostenibilidad. Y la sostenibilidad quiere decir el cuidado efectivamente por ese medio ambiente, que cada vez va a ser algo que vamos a exigir más. Y luego el intentar realmente crear empresas saludables, que es donde me voy a centrar especialmente. A ver, el trabajo, fíjate que yo muchas veces insisto que puede ser salud o enfermedad, ambas cosas, ¿eh? Y va a depender de la actitud, digamos, valiente y comprometida de las organizaciones, por una actitud miope, que no sean capaces de ver más allá de lo que en este momento tienen delante. Las organizaciones que quieran trabajar realmente esa flexibilidad, ¿qué es lo que tienen que hacer para conseguir ese equilibrio emocional de su gente? Pues tener muy claro que por encima de todo tienen que creer en las personas. ¿Y esto qué significa? Que tienen que buscar su felicidad. Y para buscar su felicidad, como decía muy bien Susana, pues tendrán que incrementar las políticas, por ejemplo, de flexibilidad. De flexibilidad hasta un cierto punto, porque la flexibilidad tenemos claro que a partir de un determinado punto resulta que perdemos ya directamente y se puede volver un contra, ¿no? Pero que tiene que buscar un poco preocuparse por su gente con acciones muy concretas centradas sobre todo en las necesidades de los trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? De una forma muy práctica. Principales acciones, dar más autonomía. Y dar más autonomía significa participar de forma masiva a los trabajadores en la toma de decisiones de cosas que realmente les afecten a ellos. Preocupación y apoyo por el estado emocional que tenemos de nuestros trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no nos valen las encuestas de clima laboral de toda la vida, que tardan muchísimo y son muy poquito ágiles. Tenemos que saber medir el pulso emocional de la organización, saber muy bien aquellos departamentos, áreas donde puede haber situaciones de riesgo y aquellos donde la automotivación realmente predomine, que sean algo que podamos extender a todos. El compromiso integral de la organización, ¿esto qué quiere decir? Desde el CEO hasta nosotros, hasta nuestros iguales, la participación tiene que ser generalizada, pero ese compromiso tiene que ser real, la gente lo tiene que ver, lo tiene que sentir, tiene que producirse un mayor acercamiento. Tienen que promover sobre todo aquello que más te piden los trabajadores, que son la justicia organizativa y la claridad de funciones. Es decir, este es un tema que siempre cuando miramos, las personas dicen cuáles son las palancas organizativas, esas suelen fallar. Tienen que dar más apoyo a los supervisores en ese aspecto y tienen que facilitar la formación de los empleados en esas nuevas competencias que se van a necesitar. Es decir, a partir de ahora, competencias en función de lo que decía Susana, pues como la autodisciplina, la comunicación, la colaboración. Es decir, esto ya es la finalización de los hilos, ¿no? Tenemos que ir a equipos que sean mucho más colaborativos
Eso quiere decir que la mayoría de las personas no están preparadas para ello. Y un gran reto de las empresas será formar no solamente a sus líderes y a sus mandos intermedios, sino a todos sus trabajadores en esas competencias. Hay empresas que están formando hasta el último usuario. Esas serán las empresas que realmente tengan mayor felicidad y tengan mejores niveles de productividad. Y recordemos que la infelicidad, por ejemplo, va a incrementar exponencialmente el número de errores y el miedo que va a estar presente en muchos trabajadores va a hacer que cometan muchísimos fallos en su trabajo. A partir de ahí la resiliencia no va a ser suficiente. Tenemos que incrementar muchísimo pues un poquito todos los aspectos de creatividad, porque nada volverá a ser igual. Y o nos preparamos o nos pilla el tren. María Jesús, muchas gracias. En ese sentido, Gonzalo, se me ocurre preguntarte, dentro de los pilares que desde AON proponéis trabajar, ¿cuál creéis que ha ganado, si cabe, todavía más relevancia en esta crisis del COVID-19? Sí, bueno, a ver, sin duda ya lo hemos hablado, ¿no? El bienestar emocional es el más impactado. Em, Sobre todo por la constante preocupación, la incertidumbre en la que vivimos y en la que hemos vivido. Pero sí me gustaría romper una lanza por otro pilar del bienestar que yo creo que se está viendo muy afectado y lo nombro también porque hasta la fecha es de los menos trabajados, ¿no? A nivel empresarial, y es el bienestar financiero. El impacto de la crisis sanitaria tiene un fuerte impacto también en la situación económica de las personas y en esta crisis económica que empezamos a vislumbrar o bueno, ya llevamos tiempo, ¿no? Sufriendo durante estos 2 meses. Si proporcionamos educación financiera, yo creo que ayudaremos a nuestras personas a tener mejores herramientas para afrontar el futuro con una mayor seguridad y una menor preocupación, sobre todo ante situaciones como la de ahora. ¿Cuánta gente, y ya lo he dicho antes, no se ha dado cuenta estos días de que tenía gastos que quizá en realidad no eran tan necesarios? Es un buen momento para revisar, yo creo, los presupuestos familiares, o incluso empezar a hacerlo si no lo has hecho nunca, que hay mucha gente que no lo ha hecho nunca. Hay mucha gente que sabe cuáles son sus ingresos porque solo tiene una nómina, pero tampoco tiene muy claro cuáles son sus gastos fijos al mes o qué gastos tiene anuales, cuánto el seguro del coche, la casa, el IBI, otros impuestos sobre matriculación o vehículos de tracción mecánica, otros presupuestos que necesito para vacaciones, para los Reyes Magos, pues luego analizar, ¿no? Qué activos tengo, qué ahorros, qué inversiones, qué propiedades, qué pasivos tengo, hipoteca, deudas, préstamos. O sea, se trata de identificar la situación financiera ahora y si es necesario empezar a recortar donde podamos recortar desde ya. Eh, Esto está afectando mucho a los empleados y obviar el hecho de que esta situación está afectando a los empleados y es como, para mí, sinceramente, es como para las empresas como lavarse las manos. O sea, yo le pago una nómina al mes, ¿qué más quiere? Que se organice él, ¿no? Pues bueno, yo creo que no es tan fácil, ¿no? Y si a todo esto le unimos el hecho de la incertidumbre futura, la necesidad de que las personas se centren en controlar el presente, el hecho de que las medidas económicas que se están implementando tienen mucho que ver con el momento presente. Entonces, vamos a agregar también los problemas al futuro. ¿Qué problemas? Pues si no los anticipamos, seguramente los que vengan se van a agravar bastante. Entonces, ¿para qué voy a ahorrar si ahora no llego ni a final de mes? ¿Para qué voy a ahorrar si no sé ni dónde invertir? Si todo es rentabilidades negativas, si no me fío de nada ni de nadie. Eh, entonces, el mundo financiero en realidad es muy complejo, pero hay conceptos que son muy básicos y que hay que reforzarlos. Eh, por ejemplo, proporcionar, ya lo he dicho, ¿no? Información, educación financiera, es una de las acciones que recomendamos implementar. Proporcionar tips, ¿no? Como la necesidad de disponer de un fondo de contingencias, o sea, decirle a las personas, oye, tú necesitas tener o se recomienda tener, ¿no? Como un fondo de contingencias de 3 o 6 veces tus gastos mensuales fijos y tenerlo en una cuenta bancaria disponible, líquido, para tocarlo en cuanto lo necesites, ¿no? Y no tocarlo salvo necesidad imperiosa, aparte de los ahorros, ¿no? Entonces, y ya pensando en el futuro, y doy un pequeño tip, ¿no? Que siempre damos en las empresas, pero por ejemplo, si tú necesitas o tú calculas que cuando te jubiles vas a necesitar complementar tu pensión en 100 euros al mes, ¿sabes cuánto necesitas tener ahorrado? Pues son 23.000 euros. O sea, si dices, no, pero esos 100 los quiero que sean un 2% crecientes anuales y tal, 29.200 euros. Con lo cual, si determinas que necesitarás cuando te jubiles, por ejemplo, complementar la pensión en 1.000 euros, pues ya sabes que vas a necesitar 292.000 euros ahorrados. ¿Los tienes o te parece mucho? Pero eso si eres hombre, si eres mujer cuya esperanza de vida es mucho mayor,
ya estamos hablando de 340.000 euros, que no es moco de pavo. Entonces hay gente que realmente cuando se jubila o llega a un futuro tiene ahorrados 20.000, 100.000 euros y piensa que es mucho. Pues en realidad no es tanto. En realidad vas a vivir 15, 25 años ahora jubilado sin ingresar nada más que la pensión de la Seguridad Social y lo que tú hayas ahorrado. 15 o 25 años. ¿Puedes sobrevivir 15 o 25 años sin trabajar ahora mismo? Pues no, necesitas tener ahorrado. ¿Cuánto? Pues un mogollón, ¿no? Pues solo doy esos tips. Entonces, si tuviera que destacar algunos de los pilares, ya lo digo, es el emocional, pero también quiero lanzar o romper una lanza por el bienestar financiero que está muy impactado y que se hace muy poco, muy poquito y se toca muy poquito. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Susana, ¿qué recursos, qué competencias concretas piensas que tienen que desarrollar los trabajadores de Heineken para adaptarse mejor a esta realidad? Pues Cristina, mira, yo creo que aquí hay muchos, un poco volviendo a los perfiles que hablábamos antes, quizá las personas tienen que pues tomar o desarrollar esas herramientas conforme un poco a lo que han vivido durante la pandemia, que creo que ha sido lo fundamental. En Heineken tenemos 3 perfiles muy diferenciados. Uno de ellos es las personas que trabajan en las fábricas, que han continuado trabajando, ¿vale?, para garantizar esa producción y que nos llegara a todos una cerveza estupenda a nuestras casas durante todo el confinamiento. Pero evidentemente esas personas que han continuado trabajando lo han estado haciendo igual que lo estaban haciendo antes, pero es verdad, con esas medidas de prevención, con esa mascarilla puesta, con esa toma de temperaturas, con ese control de distancia social, ¿no? Entonces, esto ha sido un proceso de adaptación, pero que al final ha sido un proceso de adaptación muy corto, con lo cual se han adaptado fácilmente y es verdad que, bueno, pues a veces cuesta un poco más llevar la mascarilla o no, pero evidentemente esto ha sido bastante más fácil de lo que esperábamos. Por lo tanto, las herramientas en ese sentido, realmente la adaptación ha sido un poco más innata. Es decir, yo tengo que ir a trabajar, igual que me pongo unos zapatos de seguridad, me voy a poner esto porque es bueno para mi salud. Con lo cual, en ese sentido, menos. Otro perfil que tenemos, evidentemente, es las personas que trabajan en la oficina y que ahora están teletrabajando. Aquí sí que realmente hemos visto ese impacto, ¿no? Y estas personas sí que tienen que desarrollar, no solamente ahora durante el confinamiento, en el que, como comentábamos antes, ¿no?, el teletrabajo afecta mucho a la salud mental por todo lo que hablábamos de compaginar esa vida familiar con los niños, el teletrabajo y demás en esas circunstancias anormales de teletrabajo anormal, pero no solamente ahí, sino también de la vuelta a la oficina, ¿no? Tenemos que saber que cuando volvamos a la oficina vamos a volver a una realidad que no es normal, una normalidad anormal, digamos, ¿no? En el que, bueno, pues tenemos que seguir con seguramente esa distancia de sitios, quizá no me puedo sentar en mi mismo sitio de antes, sino que hay una redactación, quizá no puedo trabajar el mismo turno seguido y a lo mejor tengo que ir unos días a la oficina y otros no, quizá me tenga que someter a algo de salud a lo que yo no estoy preparado, quizá, bueno, todas esas cosas sí que tenemos que estar preparados, pero lo importante de eso es dar una buena información para que las personas poco a poco desarrollen esa vuelta al trabajo, ¿no? Se hablaba un poco también del síndrome de la cabaña, que viene a ser esas personas que tienen miedo a la vuelta al trabajo, y es muy lícito. Con lo que está pasando con toda la información que tenemos, evidentemente, pues hace que mucha gente tiene miedo a salir de su casa y también miedo a volver a las oficinas, ¿no? Porque bueno, al final, pues es eso, tengo miedo a contagiarme. Y esto es lo normal, es bastante normal, ¿no? Entonces, esas personas sí que tienen que desarrollar quizá esos comportamientos y esas herramientas o fortalecerlas que ya tenían para seguir adaptándose a los cambios. Otro perfil que tenemos es nuestros comerciales. Imaginaros que nuestros comerciales vivimos de la hostelería, de la restauración, de los bares, y ha sido evidentemente el sector más afectado en toda esta pandemia, uno de los más afectados, ¿no? Los bares están cerrados, nuestros comerciales han estado en casa, cuando su territorio natural es la calle, ¿vale? Entonces, al estar en casa, sí, al principio se formaron, después, evidentemente, pues han estado en casa diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasa, no? Han pasado de estar ahí a estar en una preocupación de qué va a pasar, se va a hacer un ERTE, no se va a hacer un ERTE, qué va a pasar con el puesto de trabajo, cómo impacta esto a la empresa, ¿no? Y en todo eso pasamos una encuesta. Y la encuesta que pasamos fue un poco para saber las emociones que tenía la gente. Sorprendentemente, el área comercial estaba hipermotivada. Y ya no os digo cómo están ahora en el que se han abierto las fases 1 en algunas comunidades, ¿no? Están, bueno, exultantes, están locos por volver a trabajar, ¿no? Y eso la verdad es que nos ha sorprendido porque digamos que era uno de los perfiles que veíamos que quizá podían estar mucho más afectados por esa situación del parón laboral, ¿no? Y sin embargo son los que, bueno, pues ante la adversidad se han crecido y la lucha es diaria.
¿Por qué? Porque sus herramientas quizá las han desarrollado mucho antes, ¿no? Ellos estaban pensando ya desde el inicio en cuando volvamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué proyectos vamos a lanzar, ¿no? Porque yo sé que ahora estoy parado, pero tengo que pensar en el futuro. Y eso es importante. Esa ha sido una herramienta básica que les ha servido de... ¿vale? Y luego, por último, pues el personal sanitario. Somos 10 personas sanitarias en Heineken y en ningún momento hemos llorado, hemos sufrido. Hemos recibido 20.000 llamadas de teléfono, tanto psicológicas como de salud, como hemos atendido muchas cosas personales, personas que se han muerto, familiares que tal, ¿no? Todo eso he intentado gestionar con la salud mental que nosotros tenemos, que además también nos afecta, parece que somos de piedra, pero no. Y efectivamente todo eso, en ningún momento ninguna persona de mi equipo ha bajado la guardia. Y eso es también gracias a que cada día o cada semana nos reuníamos precisamente para ese momento de decir, oye, mira, no es qué tal estás, o sea, no es algo del trabajo, sino cómo estás hoy, cómo lo has vivido, desahógate. Entonces, todas esas herramientas de adaptación, de proyectar el futuro, de cómo estás, de compartir, de comunicar, de informar, creo que son las herramientas adecuadas que tenemos que desarrollar en este tiempo. Muy bien, Susana, muchísimas gracias. María Jesús, Cecilia nos pregunta sobre el estilo de liderazgo de los managers, ¿vale? Porque, claro, las personas que dirigen equipos, y además por lo que veo, por lo que dice Cecilia, equipos que por un lado tienen una parte trabajando en casa y por otra parte trabajando en la oficina, donde pues, se incrementa más la dificultad. ¿Qué podríamos decir, María Jesús? ¿Cómo adaptar el estilo de liderazgo ante esta situación y qué tienen que hacer los managers para conseguir que sus equipos tengan un nivel de bienestar razonable, que todos estamos con mucha inquietud con esa situación, lógicamente? Les vamos a exigir mucho más a partir de ahora a los managers y a los líderes, sin duda, porque las situaciones efectivamente se han cambiado, van a ser infinitamente más complejas. Nos vamos a encontrar con personas emocionalmente más vulnerables, con muchísimo miedo, con una incertidumbre que está siempre sobrevolando. Y eso significa que necesitamos que transmitan y generen confianza. Y esto es complicado. Si yo tuviera que decir en el próximo líder qué es lo que más tenemos que seleccionar cuando hacemos selección de personal, yo diría el líder, el manager que realmente triunfe, que necesita en este momento la sociedad, tiene que ser una persona feliz, básicamente feliz, porque es imposible poderlo hacer bien si realmente tú no eres feliz. Y no hay nada más contagioso, ni más estimulante, ni más ilusionante que la felicidad. Pero van a ser líderes que van a necesitar, siempre decimos que tienen que tener una capacidad de escucha, escuchar a la gente, atender, ser muy empáticos, razonables. Van a necesitar dejar más tiempo. Es decir, la gente, lo comentaba muy bien Susana, va a necesitar expresar sus emociones, decir qué es lo que les pasa. Hay líderes y gente que te dicen, no, es un gran líder, es majísimo, pero no hay forma nunca de pillarle ni 2 minutos. Bueno, pues esto no puede ser. Es decir, a partir de ahora el líder tendrá que ser capaz de dejar tiempo para escuchar a sus colaboradores y de ser extraordinariamente accesible. Si yo tuviera que decir cuáles son las principales características del líder, yo te diría que sea una persona facilitadora de emociones positivas, facilitadora de entornos colaborativos y que sea un gran mediador para, de alguna forma, mitigar esas situaciones de tensión que se puedan producir. Y tiene que ser una especie de as en cuanto a autocontrol emocional o regulación de las emociones. Es decir, tiene que ser el que sepa cómo reaccionar en situaciones máximas de estrés y de tensión, el que infunda tranquilidad realmente al resto, el que haga además que sus decisiones sean decisiones compartidas, que las mayorías las puedan sentir ciertamente como propias. Un líder tiene que ser como una persona que guíe, pero que guíe sintiendo que los otros no están siendo guiados, sino que van caminando todos prácticamente en la misma dirección. En este aspecto yo te diría que lo mejor para motivar a la gente, nunca nos tenemos que olvidar que va a ser el refuerzo, y no tanto económico, el refuerzo en tiempo, el refuerzo en felicitaciones en un momento determinado, el refuerzo en cercanía, el refuerzo en sensibilidad. Y yo al líder le pediría 4 Cs, siempre. Tiene que ser un gran comunicador, y la comunicación ahora va a ser clave, mucho más importante en el nuevo entorno que vamos a tener. Tiene que ser una persona que genere confianza, si no, de verdad la gente no le seguirá. Tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace y tiene que generar un gran compromiso, precisamente para motivar y generar ese compromiso en los demás. Muy bien, María Jesús.
Bueno, si os parece, os pediría a los tres que intentéis resumir un poquito vuestras respuestas, ¿vale? Porque veo que nos están llegando muchas preguntas, creo que todavía nos quedan temas por abordar y bueno, vamos a ver si somos capaces de llegar a todo. Gracias, María Jesús. Bueno, en el sentido del estilo de liderazgo que comentaba María Jesús, me gustaría, Gonzalo, plantearte el líder, al final, el manager, que tiene un equipo de personas, no deja de ser otra persona más. También tendrá sus dificultades, tendrá también, lógicamente, su situación personal. Esta situación también le estará afectando de una forma X. Entonces, si el líder también tiene esa situación de dificultad y él tiene que estar motivando a su equipo, como decía muy bien María Jesús, porque es su rol y es su responsabilidad, yo te preguntaría, Gonzalo, ¿y quién motiva al líder? ¿Y cómo lo hace el líder cuando ve esas dificultades que como persona también le toca vivir? ¿Qué nos puedes tú ahí aportar? Bueno, a ver, yo por lo que he visto y entiendo, ¿no? de un líder, al final la motivación del líder está en uno mismo, en una misma. O sea, me explico. Lo primero que un líder, yo creo que tiene que tener claro es que su liderazgo es una elección y no una imposición. Por lo tanto, lo primero que para ser un líder y estar motivado es estar seguro de que quieres asumir esa responsabilidad, porque ser un líder es una responsabilidad. Lo segundo, para estar motivado lo que necesita un líder es tener un propósito, saber que lo que hace lo hace por algo y para conseguir algo, algo que le llena y que hace que se levante todos los días con ganas de hacerlo, con energía para hacer la diferencia. Eh, lo tercero es tener equilibrio, ¿vale? Y lo comentabas, ¿no? Que si el entorno y tal, bueno, un líder para sentirse motivado, lo primero también es importante que tenga un equilibrio físico, mental y social. Se tiene que cuidar físicamente. Si no te cuidas frente al estrés, si no cuentas con la energía necesaria para abordar el día, lo llevas mal. Y luego además es cierto que debe de contar con un entorno personal equilibrado. Si tu situación personal no es buena, da igual lo que hagas. O sea, el líder va a estar totalmente desmotivado o sometido con ruido por una presión exterior. Eh, y lo cuarto es mostrarse humano. Ya lo hemos dicho al principio, ¿no? La gente admira a los demás por su humanidad y no por el cargo o el dinero que tengan, con lo cual no hay que tener miedo, yo creo, como líder, a mostrarse humano y vulnerable también. Y en quinto lugar, y ya por último, por no extenderme mucho más, es tener un equipo motivado. O sea, si queremos vivir, y esto es más filosófico, ¿no? Pero si queremos vivir con alegría o la manera más rápida, fácil y eficaz es ser amable con los demás. O sea, saludar, sonreír, aguantar una puerta a alguien que pasa te hace sentir mejor. Es como cuando haces un regalo a alguien y ves que has acertado, que al abrirlo se le ha iluminado la cara y te das cuenta de que le has hecho la persona más feliz del mundo. O sea, sientes una alegría tan grande, te sientes tan bien, que es mejor incluso que cuando alguien te hace un regalo a ti. Entonces, ayudar a los demás, a tu equipo, escucharlo, tener empatía y mantenerlo motivado es la mayor motivación para un líder, o sea, es el mayor chute que va a recibir, ¿vale? Entonces, sé que al final un poco lo que he dicho es que el líder se motiva solo, pero para mí es como decía, ¿no? Benedetti, ¿no? La mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solo, ¿no? Así la compañía es una cuestión de elección y no de necesidad. Creo que Osho también decía algo parecido, ¿no? En definitiva, si tienes un propósito, si tienes equilibrio y paz interior, si no tienes miedo a mostrarte humano y a tu alrededor la gente te quiere, entonces no vas a necesitar nada más, vas a ser un líder motivado, con un propósito y un fin. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias. A ver, María Jesús, vamos a ver si te parece, ponemos el foco también en la salud emocional. Comentábamos al principio, en la presentación, que una de las competencias que hay que trabajar mucho para adaptarnos de la mejor forma posible a esta realidad es la salud emocional. Y creo que no hemos tocado un punto que creo que es muy importante, que es la gestión de nuestras emociones. Y pensamos que hay emociones buenas y malas, porque parece que tendemos a etiquetar cuando hay una emoción que nos asalta y nos produce un cierto malestar, parece que tendemos, María Jesús, a ponerle la etiqueta de que esta es mala y quiero rechazarla porque creo que en esta situación que estamos viviendo está pasando un poco esto, ¿no? Entonces,
¿Cómo podemos gestionar o qué podemos decirle a nuestros empleados para que puedan gestionar esas emociones que están a flor de piel de una forma más adaptativa? A ver, lo primero que tenemos que decirles es que no hay emociones buenas o malas. Todas las emociones son buenas porque todas las emociones nos dan una información sobre lo que estamos sintiendo en ese momento. Hombre, lo que ocurre es que hay emociones agradables que a todos nos gustaría incrementar y emociones desagradables que nos gustaría poder evitar, ¿no? Yo, fíjate, casi para hacer cosas muy concretas, le diría un poquito a las personas que nos están escuchando que cojan o bien en el móvil o un lápiz y un papel y escriban. Vamos a hacer un listado, ¿eh? Vamos a hacer un listado de las cosas que nos generan alegría y vamos a intentar además concentrarnos en ellos. Y una vez que terminemos, vamos a hacer otro listado de las cosas que nos generan paz, tranquilidad, que nos producen un estado de calma. ¿Por qué? Porque vivir estas emociones positivas, que luego además las podemos llevar incluso hasta un diario emocional, podamos escribir cada día, ir viendo qué es lo que estamos experimentando, esto lo que hace es que realmente contribuye a nuestra salud física y emocional. Es decir, tiene un impacto muy positivo en ayudar a subir incluso hasta las defensas, Susana lo sabe muy bien, de todo un poco desde nuestro sistema inmunológico, ¿no? Es decir, si tú incrementas tus emociones positivas en tu vida, si las vives, si te centras en ellas, recordemos además que el cerebro no tiene tiempo verbal, no distingue a veces el pasado, el presente y el futuro. Si tú en tu presente traes constantemente ese tipo de emociones, si las favoreces, si incrementas disfrutar de las cosas buenas de la vida, lo vas a poder llevar a efecto. Pero por encima de todo, yo creo que como organizaciones tenemos un gran reto y es a la gente favorecer su autocuidado personal, lo decía Gonzalo un poco, ¿no? Ese autocuidado que es darnos permiso para sentir, pero eso implica no juzgar, no culpabilizar y ser nuestros mejores amigos. Somos las únicas personas que vamos a estar siempre a nuestro lado. Y a veces me dicen, ¿sabemos ser nuestros mejores amigos? No, hay mucha gente que te dice, yo no tengo, mi peor enemigo soy yo misma. Pero hay una fórmula, y resumo mucho desde la psicología, para ser nuestros mejores amigos. Y la fórmula fundamentalmente es perdonarnos por nuestros fallos, somos humanos y los tenemos y los tendremos, perdonarnos por nuestros fallos, pero querernos por nuestros esfuerzos, no por nuestros logros, que a veces no lo conseguimos o llegan más tarde, pero sí por nuestros esfuerzos. Es decir, la estabilidad emocional no es algo que se pueda comprar, pero es algo que se puede trabajar y se puede conquistar. Perfecto, María Jesús, muchísimas gracias. Gonzalo, Daniel nos preguntaba que si podíamos definir exactamente qué es el concepto de resiliencia. Y en ese sentido yo te preguntaba si podíamos profundizar un poquito sobre la capacidad de resiliencia que tienen las personas y desde AON, ¿cómo proponéis trabajar y desarrollar la resiliencia de las personas? Vale, bueno, resiliencia es cierto que es un concepto muy genérico, ¿no? Pero básicamente es la capacidad que tenemos, ¿no? Como personas de recuperarnos frente a la adversidad. Llamemos adversidad como lo queramos llamar o definirlo como lo queramos definir, ¿no? Y sobre todo para seguir en esa recuperación, ¿vale? Tirando hacia adelante, hacia el futuro, ¿vale? No quedarnos anclados en ese momento ni en esa adversidad, ¿vale? Es esa capacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar esa capacidad? Pues al final, desde un punto de vista, nosotros cuando lo tratamos con las empresas, lo que hablamos es básicamente de que hay que aplicar metodología. Al final, esto es una cosa de metodología. Yo como actuario cuadriculado entiendo que la metodología es lo que nos lleva y la organización es lo que nos lleva a determinar cómo debo actuar. Hay que seguir una serie de pasos antes de empezar a trabajar la resiliencia. En primer lugar, es una auditoría interna de como empresa yo que estoy ofreciendo a mis empleados, qué beneficios, qué alternativas les doy. Es un paso básico, ¿vale? Entender mi situación actual y además complementarla, si es posible, con datos objetivos, ¿no? Como pueden proporcionar las mutualidades, ¿no? En el tema de reconocimientos médicos, en el tema de bajas laborales o información de siniestralidad, de las pólizas de salud, de las pólizas de vida. ¿Vale? Datos objetivos unidos a lo que yo ofrezco y luego además alimentarlos, si es posible, también con datos subjetivos que llamamos, ¿no? Encuestas a los empleados sobre
su autopercepción, ¿no? De su estado de salud, ¿no? Que ellos nos digan cómo se sienten, cómo se ven y qué creen que es más importante para ellos o qué es lo más importante para cada persona. Entonces, de esa manera inicial y con esta metodología, ¿vale? Lo que proponemos es englobar todo lo que tengo y me repito otra vez, ¿no? En los 5 pilares del bienestar, por un lado, y tener muy claro cuál es el objetivo en cada uno de mis pilares. O sea, el bienestar físico. ¿Qué acciones estoy llevando a cabo encaminadas a que los empleados puedan tener la energía necesaria para completar las tareas de la vida diaria y llevar un estilo de vida saludable? Beneficios de salud, expatriados, business travel, telemedicina, fomentar la actividad física, alimentación saludable. ¿Qué estoy haciendo en este campo? Bienestar social, ¿vale? Y lo englobo ahí, lo meto ahí. Bienestar social, conectar con los demás y sentir orgullo de pertenencia, ¿vale? Todos los temas de responsabilidad social corporativa, colaboraciones con ONGs, objetivos de desarrollo sostenible, no sé, pues, gamificación, retos colaborativos, recompensas. ¿Qué estoy haciendo en ese área? Bienestar financiero, ¿vale? ¿Cómo estoy ayudando a mis empleados a tener el control de sus finanzas y la preparación para solventar con tranquilidad cualquier imprevisto que pueda surgir durante el camino y en su futuro? ¿Vale? Pues planes de pensiones, formación, planes de compensación flexible, portales de descuentos, seguros personales a tipos o a primas inferiores a las de mercado, muchas cosas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Bienestar emocional. ¿Cómo estoy ayudando a mis empleados o qué ofrezco para gestionar el estrés y desarrollar una actitud positiva y tolerancia al fracaso? Y aquí incluiríamos todos los programas de apoyo al empleado, canales de apoyo psicológico, herramientas futuristas para mejorar el descanso, mindfulness. Y luego, en quinto lugar, bienestar profesional, mejorar la experiencia de empleado, el compromiso y la conciliación entre vida personal y profesional. Aquí incluiríamos qué estamos haciendo para los empleados en materia de comunicación de beneficios, de comunicación de su retribución, en todo el tema de Smart Working, teletrabajo, Smart Agile, programas de selección, organización empresarial, formación, desempeño. ¿Vale? Todo mi política de personas, si la voy englobando y la encasillo, ¿vale? Seré capaz de determinar dónde tengo mis gaps, dónde me estoy centrando más y dónde debería centrarme en un futuro más. Y luego, si a todo eso le añado la información objetiva, de datos objetivos sobre mi plantilla y la subjetiva sobre su percepción individual, podré establecer un plan estratégico en materia de bienestar. Entonces, lo que yo siempre propongo es que la resiliencia es la capacidad que tenemos como personas de adaptarnos y superar, ¿no? Imprevistos o como lo queramos llamar, ¿vale? Y mirando hacia el futuro. Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es aplicar una metodología, seguir una estructura y sobre esa estructura luego trabajar un plan estratégico. Y yo creo que es la mejor manera de trabajar la resiliencia, ¿no? La resiliencia no es hago y doy manzanas para que se sientan saludables y tal, no, va mucho más allá. Esto es mucho más allá. El concepto ya es mucho más complejo y mucho más organizado. Perfecto, Gonzalo. Bueno, como vamos mal de tiempo, me gustaría que fuéramos cerrando un poco esta primera línea de preguntas y respuestas para dejar pues, estos 10-15 minutos finales para que todos los asistentes puedan formular las preguntas que consideren, ¿vale? Entonces, os animo, os invito a todos, como comentaba al principio, que a través del canal de chat podáis seguir formulando las preguntas que no, bueno, que os hayan surgido alguna duda por lo que sea. Entonces, para cerrar, ¿qué os parece que terminemos con que nos digáis cuáles serían las reglas de oro a seguir? 4 o 5 reglas que penséis vosotros que es el centro, el foco fundamental y los principales errores a evitar, ¿vale? Me da igual, María Jesús, ¿te parece empezar tú, por ejemplo? Perfecto, muy bien. 6 minutos entre los tres, ¿vale? Para que dejar estos minutos finales de contestar las preguntas. María Jesús. Principales errores a evitar, lo hemos dicho, no escuchar. Esto sería un tema absolutamente clave. Tomar decisiones injustas, que esto es algo que desgraciadamente se sigue haciendo, pues basadas en favoritismos o en análisis muy subjetivos. Otro error es no combatir o no afrontar al menos las relaciones tóxicas que se puedan establecer entre compañeros, superiores, colaboradores o la deshumanización, que la gente sienta que le trates como un número más. Reglas de oro. Fomentar realmente las políticas de apoyo real hacia los trabajadores, de flexibilidad y una apuesta integral por los programas de salud. Y apuesta integral quiero decir compromiso con los programas a todos los niveles, salud física, salud emocional, pero también salud relacional, lo que comentaba Susana. Es decir, fomentar esas relaciones que va a haber que crear un nuevo paradigma entre las personas, pero que tan necesarias son, ¿no?
Apostar por las personas, especialmente en los momentos de mayor fragilidad, dar recursos, lo comentaba Gonzalo, informarles en competencias emocionales, fomentar la participación en esos procesos de cambio y, por favor, medir y monitorizar todos los proyectos que pongamos en marcha, que son muy muchos, para tomar las mejores decisiones. Yo diría que generalmente recordemos, y esto es una reflexión personal, que una enfermedad física nos pone frente a nuestras limitaciones. Una enfermedad mental nos debilita y nos produce vulnerabilidad. Y tu mejor defensa son buenos hábitos de vida, tu mejor actitud es cargarte de emociones positivas y de ilusiones, con lo cual, por favor, llénate de esperanza, llénate de afecto, llénate de salud. Muy bien, María Jesús. Susana, ¿tú cómo cerrarías? Pues yo creo que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto pasa porque nos tenemos que adaptar. El ser humano al final, durante toda la historia, ha sido capaz de adaptarse a todas las situaciones a las que ha hecho frente siempre, con lo cual creo que esta no es una situación diferente. Es diferente porque es nueva, pero sí que tenemos esas herramientas y que siempre nos hemos conseguido adaptar. Yo creo que lo principal es mantener unas políticas de comunicación adecuadas, sin duda. ¿Por qué? Porque ya no solamente depende del CEO ni depende, no, depende también de los mandos intermedios, de saber cómo gestionar esa comunicación, dosificarla. No hay nada que haga más daño que la opacidad en la información y en la comunicación. Eso es una vía principal. Lo segundo, evidentemente, fortalecer todas las políticas de salud. Ya hemos hablado al principio incluso de este webinar. A ver, al final, el 30% de las bajas psicológicas ya las teníamos. No hagamos que esto suba. Luchemos entre todos y que tengamos esas políticas. Y sobre todo y fundamentalmente lo que decía María Jesús, que sean políticas medibles, porque de eso tenemos que aprender. Tenemos que aprender tanto de los errores como de las cosas que estamos haciendo para poder adaptarlas en un futuro. Y creo que está en la mano de todos saber escuchar y saber actuar de forma adecuada. Muy bien, Susana. Gonzalo, para terminar. Sí, bueno, para mí hay una gran regla de oro, ¿no? Que es es ahora la que más o menos guía mi propósito, ¿no? Es el momento quizá de poner ilusión a todo, ¿no? Sobre todo a las cosas pequeñas. Por poner un ejemplo, para mí es como el desayuno de un pensionista, ¿no? Ver cómo lo disfruta, se recrea en su café, su tostada, como si fuera lo mejor del mundo. Pues yo quiero disfrutar así, ¿no? Y ahora sé que lo ordinario es extraordinario, pasear de la mano, sentarnos en una terraza o dar un beso a nuestros padres, hacer la compra con tu pareja, que antes era como, "Ah", ¿vale? Yo sinceramente creo que tenemos la oportunidad de parar, analizar y cambiar. Y yo creo que está en nuestra mano aprovecharlo. No somos los mismos ni nadie lo va a ser. Por eso a mí no me gusta hablar, por ejemplo, de nueva normalidad. Yo no quiero volver a lo de antes, quiero algo mejor, quiero, como nosotros decimos, un new better. Y está en nosotros que de verdad sea así, está en nosotros cambiar las cosas. Y yo creo que todo esto lo vamos a recordar. La pregunta que lanzo es, ¿cómo queremos que nos recuerden? ¿Como alguien enfadado, negativo, irascible, malhumorado, pasivo? ¿O como alguien que estuvo ahí ayudando, aportando, luchando desde nuestro rol y nuestra responsabilidad? O sea, cambiar las cosas para mejor y no simplemente esperando a que las cosas vuelvan a ser como antes. Entonces, mi regla de oro es, ¿cómo quiero que me recuerden? Esa es mi regla de oro. Muy bien, Gonzalo. Pues perfecto. Si os parece, son muchas las preguntas que nos están llegando. La verdad es que quiero agradeceros a vosotros vuestra participación, a los tres, vuestro tiempo, por compartir con nosotros vuestra experiencia, vuestras mejores prácticas y también, como no, a los asistentes. Veo que tenemos más de 300 asistentes a este webinar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos están llegando muchas preguntas. Vamos a intentar, como decía al principio, atender el tiempo que nos queda, los poquitos minutos, y si no, nos ponemos en contacto. Entonces, bueno, tengo que ir haciendo una selección y, si os parece, pregunta por aquí Mariano, ¿cómo afrontar la desescalada por parte de las empresas? ¿Qué pensáis que es la mejor forma de afrontar esa desescalada? Susana, rápidamente, en un minuto, ¿serás capaz de decirle a Mariano? Voy a intentarlo, venga. Un minuto para que pueda abordar otras cosas, ¿vale? Venga, Vale. Susana. Para mí lo importante es dar seguridad a la gente, que cuando vaya a sus entornos de trabajo tenga esas medidas de prevención, de salud y de seguridad adecuadas para que no tengan miedo a acudir, para que estén prevenidos y tengan evidentemente, garantizar la seguridad y la salud. Y sobre todo, que tengan unas políticas de vuelta, pues un poco lo que hablábamos, para garantizar el bienestar en todas las esferas que hemos comentado durante este webinar.
Eso para mí es lo fundamental. Fenomenal, muchísimas gracias. Sí que has resumido, Susana, muy bien. A ver, Gonzalo, también nos preguntan sobre la salud financiera, que yo creo que este concepto lo has introducido tú y al final ha producido ahí una inquietud. ¿Qué papel crees que de cara a asegurar ese bienestar financiero que tú comentabas tienen las empresas? Bueno, o sea, para mí las empresas es fundamental, tienen un papel sobre todo, y siempre lo digo con las empresas que trabajamos, es un papel de ayudar a los empleados a entender que tienen que pensar en su yo futuro. O sea, es un papel de educación por un lado, pero también de concienciación, de ayudar a la gente a entender que su futuro depende de ellos, ¿vale? Muchas veces lo hemos visto en muchas empresas que si los millennials y tal son una generación diferente, darles libertad, déjales hacer lo que quieran. Sí, bueno, pero si no les das el conocimiento, si no les dices, oye, ojo, que no tienes por qué saber esto, ¿vale? Yo te voy a ayudar a entender que esto es lo que te va a pasar. Ahora, haz lo que quieras, ¿vale? Entonces, es responsabilidad de las empresas, yo creo, ayudar a la gente a entender y a educarles y a proporcionarles, si es posible, herramientas para que los propios empleados también trabajen financieramente sus propios presupuestos familiares y su propio futuro. Muy bien, Gonzalo. María Jesús, por aquí Daniel nos pregunta que hemos hablado mucho bueno, sobre medidas que pueden tomar las empresas de cara a eso, ¿no? A mejorar el bienestar en los empleados. Pero ¿qué piensas que pueden hacer los propios empleados para complementar esas medidas que toma la empresa? Es decir, de cara a la reincorporación al trabajo a nivel individual. ¿Qué piensas, María Jesús? No sé si se ha entendido la pregunta. ¿La has entendido? Sí, sí. Yo diría que sean sinceros, es decir, que actúen con sinceridad, hablando y exponiendo desde el principio lo que les puede preocupar, lo que decía Susana, que es lo que estamos viendo. Muchísima resistencia, es decir, personas que han estado trabajando pues online y por teletrabajo tienen mucha resistencia en la nueva incorporación porque tienen un miedo enorme. Entonces yo les diría a los empleados que expongan sus miedos, que tienen todos los derechos del mundo, porque eso sí no les va a influir muy negativamente, y que expongan sus ideas. Porque en este tipo de reflexión lo que hemos visto también es que hay gente, y somos un país de personas muy creativas, donde se les han ocurrido, se les pueden ocurrir cosas que pueden ser fantásticas. Yo a las empresas les diría, por favor, esos buzones que tenemos un poco de iniciativas y tal, que se activen al máximo, que se activen no como buzones, sino como reuniones constantes de todos los departamentos. Entonces, que sean muy honestos, que sean francos, que expongan tanto lo que les preocupa como lo que creen que pueden mejorar y que lo hagan sin miedo, que bastante miedo tienen dentro. Muy bien, María Jesús. Susana, María Jesús comentaba antes la importancia también de cambiar, ¿no? Y adaptar el estilo de comunicación en las empresas. En esta línea, que yo creo que hemos abordado poquito y veo algunas preguntas relacionadas con la comunicación, que creo que es fundamental y tiene que cambiar en las organizaciones para adaptarla. En Heineken, vosotros, ¿qué estáis haciendo en cuanto a comunicación interna? ¿Habéis adaptado vuestro estilo? ¿Cómo os estáis comunicando con los empleados? ¿Estáis escuchando también a los empleados? Cuéntanos un poquito, resumidamente. A ver, totalmente. Al final, esto es quien no tuviera ninguna política de comunicación o las tuviera pues cortitas, tiene que iniciarlas ya, de forma evidente. Y segundo, las empresas que teníamos políticas de comunicación ya establecidas, hay que adaptarlas. ¿Por qué? Primero porque la información es la herramienta que se ha convertido en este periodo de desconcierto en la herramienta principal. La información y la comunicación tienen que ser lo máximo posible y aquí hay varias cosas. Primero, tenemos que elegir a los portavoces que sean las personas más adecuadas para transmitir esa información. No vale todo. El mensaje tiene que llegar y tienen que ser todas las personas, elegir portavoces realmente que lideren esa comunicación. Segundo, mantenerla, pero saber cuándo esa persona va a poder tener esa disponibilidad de información. Es decir, cada 15 días vamos a directo con el CEO de la compañía o cada semana vamos a tener una información relativa a este tema de salud o a este tema. Creo que se deben dosificar esas informaciones, tener una rutina y un horario de saber cuándo para que las personas sepan cuándo va a estar esa información disponible y que se puedan conectar y tener esa información. Y otra cosa importante, no solamente el CEO tiene que dar esa información, sino que esto tiene que bajar en cascada a todos esos mandos intermedios que contaba María Jesús. Es decir, todos los mandos intermedios deben conocer el mensaje,
estar alineados y saber transmitirlo a sus equipos. Y lo más importante, tenemos que obtener un feedback de todos los empleados y también hacerles partícipes de esa comunicación. Lo que decía María Jesús de ese buzón, fundamental, no buzón o lo que sea, o reuniones, lo que sea, pero dar esa oportunidad a los empleados, evidentemente, de participar, que sepamos capaces de escuchar y que implementemos medidas conforme a lo que nos han pedido. Muy bien, Susana. Bueno, como estamos en hora, ¿vale? Y nuestro compromiso era terminar con la hora acordada, yo solo me gustaría... Podemos, si quieres, podemos estar 10 minutos más si algún asistente quiere irse, pero bueno, no hay problema. Si hay alguna pregunta en el chat que crees interesante, por nuestra parte no hay problema. Vale, yo quería un par de minutos para terminar con un cierre, pero bueno, sí, nos ha quedado aquí alguna pregunta, si queréis, como propone Gabriela, me dejo aquí una pregunta, así, vale. Nos preguntaban, Gonzalo, sobre si podías profundizar un poquito sobre el estudio que has hecho en relación al principio. ¿A qué se refiere? Y algunos datos más para aportar de este estudio, Gonzalo. Vale. Es un estudio, pero bueno, está elaborado en UK, es por el Institute for Employment Studies, ¿vale? El IES. Hizo un estudio en abril 2020 sobre el Working at Home Wellbeing Survey, ¿vale? Está disponible en Internet, ¿vale? Y es un estudio que he nombrado porque a nosotros en AON, por los resultados y por el espacio temporal, ¿no?, en el que se presentó, que fue abril 2020, ¿no?, nos parece bastante indicativo de los cuatro, sobre todo de los cuatro indicadores, ¿no?, sobre cómo está afectando la situación, ¿vale? Está muy focalizado también en población UK, ¿vale? Pero creemos que es bastante extrapolable al mercado global. Y sí que es cierto que quizá aquí los resultados, por nuestra cultura, por nuestra situación, o porque empezamos también el confinamiento antes, o porque nuestro confinamiento desde el primer momento nos impedía incluso hacer deporte, porque como sabemos, ¿no?, ahí en UK, aunque estaban confinados, podían salir a hacer deporte y tomar el aire, ¿no?, durante el día. Quizá puedan ser un poco más los porcentajes pueden variar un poco, aunque tenéis acceso a Internet a todos los porcentajes, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que a nivel muscoesquelético, a nivel físico, a nivel de sueño, a nivel emocional, hay varias variables ya que nos están afectando a todos y en algunos casos, como hemos visto, a más de la mitad de los encuestados, lo cual quiere decir que por cada 2 empleados, uno de ellos está afectado por alguna de estas dolencias. Pero bueno, como decías, del Institute for Employment Studies y Working at Home Wellbeing Survey, y está disponible en Internet y podéis ver ahí los resultados. Perfecto, Gonzalo. Bueno, a ver, otra pregunta que veo por aquí. Si quieres, María Jesús, a ver, ¿qué te parece? Nos preguntan, ¿en qué medida el despliegue tecnológico puede reforzar o construir comunidades sociales que permitan suplir toda esta reducción de contacto físico, ese aislamiento que habéis estado comentando entre las personas? ¿Crees que va a ser capaz de sustituir una buena parte, María Jesús? Yo te diría que lo va a paliar mucho. Los adolescentes, por ejemplo, sí que han sido capaces de sustituirlo, entre comillas. Es decir, los adolescentes han llevado razonablemente bien el confinamiento precisamente por esas relaciones sociales que han establecido a través de ese despliegue tecnológico. Nunca va a ser lo mismo, pero que es verdad que es lo que tenemos. Y entre la imposibilidad de que tengamos otro tipo, digamos, de comunicación muchísimo más directa, desde luego lo tendremos que emplear, sabiendo siempre que lo fundamental no es tanto la frecuencia, como lo hagamos, sino que realmente nosotros nos abrimos. Es decir, si tú en ese despliegue tecnológico eres capaz de posibilitar unos niveles de comunicación que terminen llegando a la mayoría de la gente, y lo que comentaba Susana, que tengamos ese feedback, por favor. Es decir, que si pensamos que desde arriba vamos a decir las grandes directrices y que la gente lo va a seguir, esto no va a funcionar. Ese despliegue va a funcionar muy bien si somos capaces de coger, escuchar, ver lo que nos están diciendo, ponerlo realmente en práctica y que la gente sienta que ese nivel de comunicación nuevo efectivamente puede ser eficaz. Puede paliarlo, y puede paliarlo bastante. Muy bien, María Jesús. Gonzalo nos pregunta, bajo tu experiencia, ¿vale?, con otras empresas que comentabas que trabajas con empresas multinacionales, con trabajadores por todo el mundo,
Normalmente las empresas tienen una partida presupuestaria para dotar en recursos para programas de salud y bienestar. Por tu experiencia, normalmente la tienen y a partir de ahora, si no la tienen, deberían tener un presupuesto específico para desarrollar las medidas que habéis comentado vosotros y acciones para fomentar la salud entre los empleados. Sí, bueno, a ver, te seré sincero. Si es una multinacional española y una sucursal en España, por ejemplo, bastante independiente de lo que es la casa matriz, en general, por desgracia, lo primero que se recorta son temas relacionados con bienestar y personas, ¿no? No así en beneficios sociales, yo creo, ¿no? Más tradicionales, ¿no? Como pueden ser salud, vida, ¿no? Pero sí en otras materias encaminadas a mejorar el bienestar del empleado. Si hablamos de multinacionales extranjeras, por ejemplo, en esta crisis económica que ya empieza, después de esta crisis sanitaria, el otro día que estuvimos reunidos, ¿no? En Wellbeing de AON de todas las partes del mundo, desde Estados Unidos, por ejemplo, lo que nos decían es que ahora mismo están con un nivel de trabajo de saturación en materia de well-being, trabajando well-being con las empresas muchísimo, porque si hay algún presupuesto que se destina a algo, lo primero que lo destinan, sobre todo en Estados Unidos, es en materia de well-being para empleados, ¿vale? Lo cual nos conmocionó un poco, ¿no? Al resto del mundo, porque el resto no estamos en esa situación. Entonces, generalmente lo primero que pensamos es, oye, cuando hay un recorte y entramos en fase de recesión, ¿no? De despidos y tal, pues lo primero o lo último que va a hacer una empresa es pensar en el bienestar de sus empleados. Entonces, lo que se está trabajando y lo que trabajamos con las empresas sobre todo es un cambio cultural, ¿no? No es que estemos evangelizando, ¿no? Por España diciendo esto es, pero sí que estamos trabajando en producir un cambio cultural, en ayudar a las empresas a entender que esto produce una serie de resultados. No te voy a hablar de ROI, porque no me gusta mucho el ROI, pero sí el BOI, ¿no? El Value of Investment. Entonces tiene una serie de indicadores que yo te puedo mostrar e identificar conforme a una política, si está bien estructurada, que queramos hacer en materia de bienestar. Está comprobado, ¿no? Muy bien, Gonzalo. María Jesús. ¿Querías aportar algo? Perdón. Cristina, solamente una puntual. Lo primero que se recorta, lo que nosotros vemos un poquito en este tipo de situaciones, son los presupuestos, sobre todo de formación. Y esto es el gran drama, porque precisamente en estos momentos, en esta nueva situación, lo que más necesita la gente es generar nuevas competencias y nuevos recursos. Precisamente tú me decías antes, los avances tecnológicos nos permiten que la formación incluso virtual, la formación online, pueda ser en este momento muy eficaz. Pero si recortamos los recursos de formación, nos estamos tapando y nos estamos quedando ciegos para el futuro. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí que tenemos que ir terminando. Ahora sí que no tenemos más tiempo. Entonces, bueno, a mí me gustaría terminar agradeciendo, como no, para empezar la iniciativa de AON. Muchísimas gracias por, bueno, pues ser proactivos y tratar un tema que quizás a lo mejor no se ha tocado lo suficiente, como decía Gonzalo, porque estábamos con otros temas trabajando y ahora toca el momento de parar y darle la importancia a todos estos temas para trabajarlo desde las empresas. Por supuesto, también dar las gracias a la asociación, a EDRH, porque ya llevan, bueno, creo que este es el 5º webinar y están ahí trabajando prácticamente desde el principio del inicio de la crisis, pues para informar y dar apoyo a todos los asociados. Así que muchísimas gracias. Y bueno, yo quería terminar con una pequeña reflexión. Ya comentaba al principio que con este webinar pretendíamos sobre todo pues, provocar, ¿no?, una reflexión en nuestros oyentes, ¿no?, y aportar lo máximo. Muchas investigaciones de la psicología, yo como decía María Jesús también soy psicóloga por defecto profesional, pues al final leo y estudio mucho porque son los temas que más me gustan. Entonces, muchas investigaciones en psicología afirman que la mayor parte de las personas, bueno, de las personas del mundo occidental, también todo se ha dicho, vamos a sufrir una media de 4 a 5 situaciones traumáticas en nuestra vida. Traumáticas me refiero a que van a tener una intensidad tal que nos va a desestabilizar nuestro equilibrio emocional y nuestra capacidad de adaptarnos.
y tenemos que enfrentarnos a esa situación porque al final nos va a llegar, ¿no? Entonces, quizá para algunos esta situación que nos ha tocado vivir, pues va a ser una de ellas. Eso está clarísimo. Es uno de estos acontecimientos que nos ha tocado vivir y que puede acarrear para algunos algunas importantes consecuencias en nuestro equilibrio emocional y en nuestra salud. Pero bueno, como es evidente que en esta situación nosotros no podemos modificarla, no podemos cambiar la situación para que sea más llevadera, sí que me gustaría terminar diciendo un poco lo que se ha dicho durante todo el webinar. Donde sí que podemos actuar es, yo creo, en dos cosas. Una, aceptar estas situaciones que nos toca vivir en la vida, por supuesto, aceptarlas de la mejor forma y mirar hacia adentro. Al final, María Jesús, Gonzalo, Susana, con sus experiencias, al final lo que nos han ido transmitiendo es que hay que trabajar, tenemos que trabajarnos todos de forma individual en esas competencias que nos han ido transmitiendo, en esa capacidad, en esa resiliencia, porque eso sí que está en nuestra mano, ¿vale? En trabajar, porque es verdad que hay mucho de variables genéticas que nos condicionan, pero hay una parte que se puede entrenar. Y yo creo que se ha puesto de manifiesto en este webinar que se puede entrenar y se puede evolucionar. Y ahí es donde tienen que estar las empresas, conociendo que hay una parte que es flexible y que se puede mejorar. Las empresas tienen que impulsar las acciones que nos ha ido comentando pues María Jesús, Susana, desde AON también, para impulsar y reforzar esas habilidades que van a ser tan necesarias ahora para mejorar la capacidad de adaptación a esta nueva realidad de nuestros empleados. Bueno, pues nada, gracias a todos, espero que os vaya muy bien y bueno, nos vemos hasta la próxima, nos vemos en la siguiente. Buenos días a todos. Muchas gracias. Venga, adiós. Un abrazo. Hasta luego, adiós, un abrazo. Adiós. Adiós.